Buenos días, somos el equipo 3 Yupicitos conformados por mis compañeros Víctor, Alex, Silvia, Devani, Reynold y su servidora Suribel. El día de hoy hablaremos sobre nuestro proyecto STEM que trata sobre un generador eólico. El proyecto consiste en crear un generador eólico con materiales reciclables para transformar la energía del viento en electricidad y encender el foco LED. Busca promover el uso de energías renovables y reducir el impacto ambiental. Durante las pruebas se analizaron conceptos de física y matemáticas, concluyendo que es posible generar energía eléctrica de manera sustentable con recursos accesibles. El objetivo de desarrollo sostenible que se escogió fue la base 7, energía asequible y no contaminante. Este mismo busca que todas las personas puedan tener acceso a energía más limpia, segura y que no dañe el medio ambiente. El tema que se escogió fue la elaboración de un generador de energía eléctrica eólica con materiales reciclables para el aprovechamiento de energía renovable, que funcione gracias al viento y permita transformar ese movimiento en electricidad. La problemática que se busca atender es el alto consumo de energía eléctrica que tienen muchas familias y escuelas en la actualidad. En este 2026 el gasto de recibo de luz sigue siendo muy elevado, ya que la mayoría de energía proviene de fuentes tradicionales que contaminan al medio ambiente, como los combustibles fósiles. Por eso es importante buscar alternativas más ecológicas y económicas que ayuden a reducir este problema. En este proyecto se busca construir un generador eólico con materiales reciclables para demostrar cómo el viento puede transformarse en energía eléctrica limpia. En este proyecto nos sirve para aplicar conocimientos STEM como conceptos como energía renovable, movimiento rotacional y sustentabilidad. La energía eólica ha sido guardada internacionalmente por la ODS 7. El proyecto busca demostrar que con materiales reciclables se puede crear un modelo funcional con una solución a un problema energético. Se realizará mediante la construcción de un prototipo físico como un cartón, madera y un motor pequeño, cables y un foco LED. Además, el proyecto integra las áreas STEM, ya que la ciencia explica cómo el viento se transforma en energía eléctrica. La tecnología utiliza componentes como el motor y el LED. Y la ingeniería se aplica en el diseño y construcción del prototipo. Las matemáticas ayudan a las mediciones y cálculos realizados para su funcionamiento. En el marco teórico, la primera fase fue la selección y delimitación del tema. Decidimos crear un generador eólico para aprovechar la energía del viento y producir electricidad de manera ecológica. El proyecto consiste en construir un modelo pequeño con materiales accesibles para demostrar cómo el viento puede transformar energía en eléctrica. En la segunda fase, que fue la búsqueda de fuentes de información, buscamos fuentes de información para conocer más sobre la energía eólica. Aprendimos que es una de las fuentes de energía renovables más importantes y que ayuda a reducir la contaminación. También descubrimos que las hélices son una parte fundamental del aerogenerador, ya que su diseño influye en el rendimiento de la energía. Además, investigamos cómo las energías renovables han crecido en los últimos años como alternativas más sustentables para disminuir el uso de combustibles fósiles. El prototipo es un pequeño aerogenerador hecho con materiales reciclables que transforma la energía del viento en electricidad para encender el foco LED. Busca mostrar una alternativa sustentable y limpia para reducir la contaminación y el uso de energías no renovables, además de promover el cuidado del medio ambiente mediante el uso de materiales accesibles y reciclados. Los instrumentos de medición que se utilizaron fue el multímetro. Se utiliza para medir el voltaje y la corriente que produce el generador cuando las aspas giran con el viento. Este mismo se utiliza de esta manera, se pone detrás del motor y mientras las aspas giran, produce la electricidad y con estos dos se marcan así desde aquí. Para reproducir, acá se ponen los números y acá se marca lo otro. Bueno, el cronómetro se utiliza para medir el tiempo durante el cual el generador está funcionando o cuánto tarda para producir energía. Que utilizamos el cronómetro de un celular para medir cuánto tarda en producir energía. Y el anemómetro se utilizó para medir la velocidad de la secadora, que se utilizó para que nuestro proyecto funcione. Se mide de esta manera. Se utiliza la secadora prendida y se mide mediante esto. Aquí se ponen los números que salen
como la velocidad máxima que se hizo en las pruebas fue de 9.3 metros sobre segundos, pero puede salir diferente dependiendo de cómo se ponga la secadora. Etapa 3. Fase de prueba. En la fase de prueba se midieron tres variables principales: voltaje, corriente eléctrica y tiempo. El voltaje obtenido fue de 2.84 volts y la corriente eléctrica fue de 112 miliamperios, ambos medidos con un multímetro. También se registró el tiempo que tardó el generador en producir energía, que fue de 3.51 segundos. Tabla de variables con procedimientos. Etapa número 3. Entre todas las variables del prototipo se encuentra la velocidad de rotación del generador, que es de 95.5 revoluciones por minuto. Después está la longitud del camino que recorre el arco de la circunferencia, que es de 0.289 metros. Después está el cambio de posición entre el punto inicial y el punto final, que es de 0.092 metros. Tabla de variables de la etapa 4, fase final. En esta tabla, como se puede ver, se miden variables del prototipo como cantidad de energía eléctrica producida por el generador, que fue de 2.73 voltios, y flujo de electricidad que produce el generador fue de 154.84 miliamperes. Después la variable que se midió fue cuánto tarda el generador en empezar a producir energía, que fue de 2.91 segundos. Y después la siguiente variable fue de velocidad de viento artificial generado por una secadora. Esta se midió con el anómetro y fue de 9.3 metros sobre segundo. Tabla de variables con procedimientos de la etapa 4, fase final. Velocidad de rotación del generador fue de 110.94 revoluciones por minuto. Longitud del camino que recorrió el arco de la circunferencia fue de 0.289 metros. Cambio de posición entre el punto inicial y final, 0.289 metros. Tabla del PIA. En esta tabla se analizan variables relacionadas con el movimiento como posición, tiempo, velocidad, aceleración y fuerza. En la segunda tabla del PIA de la página 238 se midió la energía cinética kJ y cambio en la energía cinética Joule, cantidad de movimiento, impulso y cambio en la cantidad de movimiento. Aquí, como se puede ver, fue como se midió, y aquí está la tabla llena, ya que hicimos toda la tabla con lo que pedía el libro. Respondiendo a las preguntas después de la tabla del PIA de la página 238. La pregunta dice: observa y analiza los datos de velocidad obtenidos. ¿Cómo se comportó esta magnitud física durante el recorrido? ¿Fue la misma velocidad? ¿Hubo variación en la velocidad? La velocidad del generador casero no fue constante durante todo el recorrido. Sí hubo variación al inicio, aumentó de 0 metros sobre segundo hasta aproximadamente 0.77 metros sobre segundo. Después disminuyó poco a poco hasta llegar a 0.66 metros sobre segundo. En la pregunta B dice que con respecto a los datos de aceleración, ¿el generador eólico tuvo un movimiento acelerado? En caso de que sí, en todo momento durante el recorrido, sí, el generador eólico presentó movimiento acelerado, ya que hubo cambios en la velocidad y aparecen valores de aceleración distintos de cero. Sin embargo, no estuvo acelerado durante todo el tiempo, porque después la aceleración disminuyó e incluso llegó hasta valores negativos y finalmente a 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué comentarios se pueden incluir a partir del análisis de los datos de fuerza? A partir de los datos de fuerza se puede concluir que la mayor fuerza actuó al inicio del movimiento. Después la fuerza disminuyó casi 0 n, lo que indica que el sistema siguió moviéndose por inercia y por el impulso inicial del viento o el mecanismo que lo hizo girar. ¿Cuál fue el comportamiento de la energía cinética del generador eólico a lo largo de la trayectoria? La energía cinética del generador eólico aumentó al inicio del movimiento hasta alcanzar aproximadamente 0.22 joules y después disminuyó ligeramente conforme disminuyó la velocidad. En la pregunta E nos pregunta si se presentaron cambios en la energía cinética del generador eólico.
Y sí se presentaron cambios en la energía cinética del generador eólico. Esto ocurrió porque la velocidad cambió durante el experimento. Cuando la velocidad aumentó, también aumentó la energía cinética, y cuando disminuyó la velocidad, la energía cinética también disminuyó. La cantidad del movimiento describe el comportamiento de esta magnitud física durante el experimento. La cantidad del movimiento aumentó al inicio del experimento, luego disminuyó ligeramente. Esto se debe a que depende de la velocidad del sistema, la cual cambia durante el recorrido. Observa las columnas de impulso y cambia la cantidad de movimiento. ¿Existe alguna similitud entre los datos obtenidos en ambas? No existe similitud entre ellos. Si existe similitud entre el impulso y el cambio de la cantidad de movimiento, los valores son muy parecidos porque el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento. En la pregunta H nos dice, en cuanto a la ley de la conservación de la energía, ¿de dónde proviene la energía que hace que el generador eólico se mueva? Y la respuesta es, la energía que hace que el generador eólico se mueva proviene principalmente de la energía del viento, la cual se transforma en energía mecánica y posteriormente puede convertirse en energía eléctrica. Se conservó la energía del generador eólico. Parte de la energía se perdió debido al razonamiento de las piezas, la resistencia del aire y otras pérdidas del sistema. De no ser así, ¿qué le ocurrió a la energía del generador eólico? La energía del generador eólico se transformó en otras formas de energía, principalmente calor y sonido, debido a la fricción y resistencia durante el funcionamiento. Conocimientos de máquinas simples y describe qué máquina o máquinas interpretan el funcionamiento del mismo. El funcionamiento del generador eólico interviene en máquinas simples como la rueda y eje, ya que las aspas giran alrededor de un eje para transformar la energía del viento en movimiento mecánico. Conclusión de la tabla del PIE, página 238. Durante esta actividad analizamos cómo funciona un generador eólico, usando datos como velocidad, fuerza y energía. Con los cálculos entendimos cómo el viento se transforma en energía útil. Sí se cumplió el objetivo porque logramos relacionar los resultados con la teoría. También aprendimos y usamos fórmulas, analizamos datos y trabajamos en equipo. Tuvimos algunas dificultades al medir, hacer cálculos y organizarnos, pero aún así pudimos completar todo. Resultados. En la etapa 4 mejoró el rendimiento, la corriente aumentó, la velocidad subió y el tiempo de respuesta disminuyó. Esto se logró usando energía artificial de una secadora. Análisis. Los resultados muestran que al aumentar la velocidad del viento mejora el desempeño del generador. Funcionamiento. Generó 2.73 voltios y 154.84 miliamperios, demostrando que el movimiento de las aspas puede transformarse en energía eléctrica. En las conclusiones del PIE del prototipo se comprendió la importancia de aplicar los conocimientos aprendidos en la UA, la ciencia del movimiento, en una situación práctica y real. Durante el desarrollo del prototipo se utilizaron conceptos de física relacionados con el movimiento, la velocidad, el desplazamiento, el movimiento circular y la transformación de energía en eléctrica. Desde la perspectiva de los conocimientos y habilidades matemáticos empleados, se realizaron pruebas y mejoras en el prototipo como cambios en aspas para aprovechar mejor el movimiento, mejor el viento, observándose resultados positivos en la velocidad rotacional y la corriente eléctrica generada. Por último, entre las principales dificultades estuvieron lograr estabilidad en la estructura, obtener mediciones precisas y mantener una velocidad constante del viento durante las pruebas. Sin embargo, estas situaciones ayudaron a fortalecer el aprendizaje y desarrollar habilidades para resolver problemas y trabajos en equipo. Estas fueron las referencias de donde sacamos la información para nuestro marco teórico. Estos son los anexos de nuestro prototipo. En la primera imagen, como se nota, es el funcionamiento del generador eólico encendiendo la LED durante las pruebas realizadas en la fase final. El segundo es el uso del multímetro para medir el voltaje y corriente eléctrica producida por el generador eólico. Y la número 3 es el uso del anómetro para medir la velocidad del viento producido por la secadora durante las pruebas realizadas del prototipo. Por último, está el video del funcionamiento de nuestro prototipo del generador eólico durante las pruebas finales realizadas. Aquí se pueden meter al link y está en YouTube en nuestro video donde está funcionando nuestro prototipo. Muchas gracias, eso sería todo.